Bienvenido Julio Millán, alcalde de la ciudad de Jaén, a la entrevista de Extra Jaén de nuevo. Vamos ya al grano. ¿Tú vas a ser el próximo candidato del PSOE a las elecciones municipales? Bueno, queda todavía tiempo para ello, pero yo estoy a disposición del partido, que es la frase que se suele decir, ¿no? Espero que pueda ser, ¿no? Porque creo que tenemos proyectos, yo tengo ilusión, tenemos ganas, tenemos equipo y por tanto estamos en buenas condiciones para, bueno, por lo menos para plantear un buen proyecto para la ciudad de Jaén para el próximo mandato. Quiere decir eso que te gustaría, si está a disposición del partido, quiere decir que te gustaría, ¿no? A mí me gustaría. ¿Y al PSOE le gustaría que fueras tú el candidato? Bueno, habrá que preguntarle al partido cuando llegue su momento, ¿no? Pero yo siento que el apoyo de la militancia, de mi agrupación, de la gente también, y por tanto yo creo que estamos en condiciones para mantener la estabilidad y mantener un equipo que siga dando la talla, ¿no?, por esta ciudad. ¿Cuál es tu relación con el nuevo secretario general del PSOE de Jaén, con Juan Latorre? Pues muy buena, siempre lo fue. Llegamos incluso a trabajar juntos en un momento hace ya años en juventud, ¿no? Y por tanto se mantiene igual, ¿no? Yo creo que ahora como secretario general de la provincia y alcalde de Arjona, pero antes también como compañero, y con él, con toda la familia, mi vínculo es personal, más allá incluso del profesional, o en este caso del partido. No obstante, en las primarias, buena parte de la agrupación local del PSOE se posicionó en la otra candidatura, la de Ángel. Bueno, Ferri. pero esto es algo normal en lógico, las primarias, ¿no? Después se cierran heridas. Bueno, hay mucha gente que la agrupación, que en su momento a mí tampoco me apoyó como candidato a la alcaldía, como secretario general, y en un proceso en la anterior es cuando ya me presenté inicialmente, donde también tuvimos primarias, pero eso no afecta en nada, ¿no? Yo creo que es normal que cada uno pueda tener una visión, entender qué es lo que puede ser un mejor momento para la agrupación provincial en este caso, pero sin que sea menoscabo de que suponga nada contra Juan, hubiera supuesto nada contra Juan en su momento, no, todo lo contrario, ¿no? Ahora, pasado las primarias, ayer lo vimos en la asamblea que tuvimos, todo a una, ¿no? Y con el presidente de la Diputación, con Paco Reyes, y el secretario general, ¿cuál es tu relación? ¿Hay buena relación? Bueno, pues la de siempre. Con Paco ha habido mucha confianza siempre. Lógicamente hay veces donde tienen más puntos de acuerdo, otras no coincides tanto, pero a mí me ha pasado con Paco desde hace muchos años, que nos conocemos casi hace 25 años. Y bien, pues siempre yo creo que hay momentos que se está más cerca, ¿no? Lógicamente se está más alejado. Ahora estáis un poco más alejados, ¿no? No, hombre, había momentos que hemos estado más cerca, a lo mejor más vinculados, momentos también más alejados, pero de verdad que la relación siempre es buena y ahora está bien. Muy bien. Tenemos presupuestos por fin. Desde 2017 los presentasteis esta semana, con 202,9 millones de euros, como decía, desde 2027. Ahora se presentaron también al CES. El CES tiene que emitir informe que no es preceptivo, pero tiene que es preceptivo, pero no es vinculante. preceptivo, pero no vinculante, perdón. Y bueno, eso, pero sobre todo tiene que pasar la criba del Ministerio de Hacienda, de María Jesús Montero. ¿Vosotros estáis esperanzados? ¿Creéis que las cuentas podrán ser aprobadas por el Ministerio? Pues sí, lo espero, porque bueno, recientemente, o hace unos meses, aprobó también, o tuvo el informe positivo para el Ayuntamiento de Jerez, que tiene unas condiciones parecidas a las nuestras, y por tanto creo que no hay motivo para que en este caso no tenga el informe favorable del Ministerio de Hacienda y se reconozca el esfuerzo que se viene haciendo por parte del Ayuntamiento de Jaén en los últimos años, y también porque son unas cuentas que verdaderamente son positivas para la ciudad de Jaén y justamente es algo que también nos demandaba el Ministerio, que tuviésemos un presupuesto cuanto antes para que tuviésemos esa imagen fiel de la realidad presupuestaria del Ayuntamiento y nos permitiera pues mejorar la gestión ordinaria y la organización del día a día, ¿no? ¿Hay algún informe, he oído que puede haber algún informe ya negativo por parte de la tesorera, puede ser? No, intervención. Normalmente son los informes de intervención porque venimos de un ayuntamiento que está en concurso de acreedores, o así ha sido, ¿no? Lógicamente tienen alguna discrepancia, siempre algunas aportaciones que hacen respecto a algunas de las cuestiones que se plantean. Los funcionarios también tienen que guardarse en salud y ellos pues trasladar su posición y su visión. Luego la gestión económica y la visión presupuestaria, que es un presupuesto,
de lo que entendemos puede llegar a ser el 2026, pues también la visión del final, los que gobernamos, es otra y a los que tenemos que asumir esa responsabilidad de estas decisiones, ¿no? Hablamos de un presupuesto que tiene un superávit de 3,2 millones de euros y bueno, y en ese presupuesto habéis anunciado una serie de inversiones, capítulo 7. Vamos ya desgranándola poco a poco cada una de ellas, a ver que podamos avanzar, sobre todo esto le interesa mucho a los ciudadanos. Una de las cosas que habéis anunciado es la Plaza de la Constitución. Ya sabíamos que es la remodelación, viene dentro del presupuesto. ¿Cuándo se van a iniciar las obras? ¿Se esperará después de Semana Santa para empezar con la obra de la Plaza de la Constitución? Bueno, pues estamos finalizando el proyecto, que es verdad que ha tenido la complejidad de centrarnos en la idea, todas las actuaciones que se iban a hacer allí, y ya cuando hemos tenido el 100% prácticamente de la visión y el acuerdo, ya finalmente están trabajando los técnicos en esa finalización del proyecto. Espero que pueda licitarse pronto, va a depender de la adjudicación del contrato. A mí me gustaría incluso que antes, si pudiera estar iniciada la obra antes. En todo caso, bueno, sería cuestión de semanas, ¿no? Una semana o dos, y también qué actuaciones se pueden hacer que en ningún caso comprometan la ejecución y el paso de la Semana Santa. Claro, no habría ningún problema. En todo caso no lo comprometería. Se podría. Había anunciado también peatonalizaciones dentro del casco antiguo, continuar con el proceso de peatonalización. Sería el proyecto siguiente de Virgen de la Capilla, que también sería vinculado a ello, y ahí la duda que tenemos, y aprovecho para contártelo, es la posibilidad de que fuese una licitación conjunta o una licitación por separado, con el objetivo de, al final, a lo mejor es más viable en el marco de la ejecución del proyecto que pudiera ser por separado, para que pudiéramos contar con dos empresas por todo el tema de la gestión de la obra y que pudiera ayudarnos en ese sentido. Y porque, bueno, al fin y al cabo también ayudar a empresas más pequeñas que pudieran hacerse y podría ser ese tipo de contratos, más ágil, ¿no? Más ágil al tener dos proyectos distintos, ¿no? Y dos licitaciones. Y en eso es lo que estamos también, ¿no? Tal vez la idea es que en todo caso en el primer trimestre me gustaría que pudiera iniciarse la Plaza de la Constitución y la Virgen de la Capilla también cuanto antes, una semana o algún mes después. Se hablaba también de toldado de calle. ¿A qué calle nos referíamos? Bueno, pues el centro, lo que se planteen, yo creo que San Clemente, calle Mesones, todo lo que son las calles peatonales del centro, calle Pescadería, todo ese entorno que técnicamente luego veamos que son más viables, calle Partería se puede hacer también, que lo haga más atractivo para la época estival y, bueno, sobre todo los meses de calor, ¿no? Y el pabellón deportivo, casi uno de los grandes anuncios del capítulo de inversiones. ¿Dónde va a estar el pabellón deportivo? Bueno, estamos analizando diferentes espacios, ¿no? La posibilidad de ubicarlo en el entorno de la Sala Oreja, la posibilidad de ubicarlo en el entorno de los aparcamientos del tranvía, en Bacias Costales, y también incluso algún otro que pudiéramos analizar, ¿no? Sobre todo vamos a intentar que sea un espacio municipal, que nos permita ejecutarlo cuanto antes y que pueda, por tanto, evitar trámites urbanísticos de otro tipo, ¿no? Bueno, ahí estaremos. Una vez que hagamos también estudios geotécnicos, estas cosas sería lo ideal, ¿no? Porque todavía tenemos que hacer esos estudios, vaya que haya algún problema en ese sentido, ¿no? Creo que en ambos sitios podría ejecutarse, en el entorno de la Sala Oreja y también en el entorno del... Hay terreno allí, dispone. Bueno, podríamos buscar la fórmula allí junto a la piscina, esa zona. A lo mejor podríamos buscar un emplazamiento y estaría más pequeño el espacio, pero bueno, hay una parte y otra pues al final también del tranvía, que ya te permitiría hacer un proyecto más ambicioso, incluso plantear un proyecto a medio plazo, ¿no? También podría inyectar viajeros al sistema tranviario, ¿no? Bueno, sobre todo que estaría muy bien localizado, ¿no? Exactamente por transporte público, que es lo que se trata, ¿no? Evitar desplazamientos privados, que también muchas veces cuando se producen los eventos vemos lo que sucede en el Campo de la Victoria o en el Olivo Arena, ¿no? Que también muchas veces evita aglomeraciones. Más proyectos que se han hablado, obras hidráulicas a través de Aqualia. Es necesario ya un plan director nuevo, ya se está trabajando. Nos comentó aquí el concejal Paco Lechuga que se estaba trabajando en ese plan director. Es necesario ya. Bueno, es perentorio, ¿no? Yo creo que los barrios nos lo demandan. Tenemos actuaciones, podemos decir, casi urgentes que hacer, ¿no? Y que nos demandan en barrios, los vecinos lo saben, yo lo sé también, algunas en la calle de la subida de la Mella, en Puerta de Marto, en algunos barrios, en otros barrios en general,
Y bueno, pues lo ejecutaremos a través de, una vez que esté ya aprobado también el plan director, contemos con estos fondos para, si puede ser, que lo ejecutemos directamente a través de licitación, no tiene por qué ser a través de Aqualia. Y la aguja, por fin, también tenemos 1,5 millones para la aguja, para ese famoso convenio de hace casi 20 años. 25 años. 25 sí, porque años. Yo creo que fue del año 2000. Sí. 25 años ya en la permuta esta que hubo con Peritos y con el Corte Inglés y tal, y por fin ya se van a... bueno, yo creo que eso es otro acontecimiento histórico, podemos decir. Lo mismo que sucedió con toda la adecuación del entorno del campo de fútbol de la Victoria, que nos acordamos de quitar el campo de la Victoria, llevarlo allí, pero hemos tenido durante 20 años el entorno que era un patatal, ¿no? Lo hemos visto, no estaba a la altura de la imagen de la ciudad. Ahora vemos por fin que se va a poner en marcha un centro comercial allí, tenemos las calles que están adecuadas, tenemos una entrada de la que nos sentimos orgullosos, pues existe ese paralelismo con esta cosa, en este hecho. La universidad tenía un convenio firmado por el cual debía el ayuntamiento cederle 120.000 metros cuadrados, preferentemente en ese espacio del entorno de la universidad, hacia el Carrefour, y todavía estábamos sin cumplirlo, ¿no? Es verdad que hemos tenido la crisis del ladrillo durante esta última década o anterior a esta última década, pero tampoco había habido muchos visos para poder llevarlo a cabo. Nosotros ya tenemos la decisión, la tenemos estudiado, la línea de trabajo con la universidad es clara y por tanto, bueno, en el primer semestre del año incluso espero que pueda haberse tramitado y podamos tener hecho los trámites previos y los urbanísticos para a partir de ahí poder hacérselo a la universidad y que pueda tener ya el suelo a disposición. Otro convenio que también durmió en el sueño de los justos fue el del campo de fútbol, el de Mipelsa, que finalmente se ha desbloqueado, sale adelante y la semana que viene tendremos inauguración de ese nuevo a esa hacía referencia, ¿no? Centro comercial, porque ¿no? al final el suelo del campo de fútbol era de Mipelsa, se le cedió el suelo a la ciudad de Jaén a cambio de que se acabara la urbanización y ha tardado 20 y tantos años, 22 años que llegamos para buscarle una solución y si no, pues no hubiera costado ejecutarlo subsidiariamente o pagarlo subsidiariamente con intereses y vía sentencia, ¿no? Y por tanto eso lo evitamos también con el ahorro pertinente para la ciudad. En definitiva, ahí lo vemos, ¿no? Ahí queda y bueno, estamos levantando marrones, ¿no? Que la media que tenemos aquí en Jaén, nace un niño y cuando termina la universidad ve el proyecto que se anunció ese día en el periódico. Bueno, yo trato de que no sea así, ¿no? Primero porque trato de evitar anuncios que no tienen contenido, que no están estudiados y maduros. Cuando tenemos un anuncio es porque tengamos la financiación, tenemos el proyecto y tenemos todo bastante avanzado para que no sea estos anuncios que nos encontramos en la portada de un periódico, pero no había nada hecho, ni teníamos nada estudiado, nada analizado, y finalmente nos llevaba a la frustración. Yo he sido bastante crítico con eso y como también lo he sufrido, lo que trato es de evitarlo, ¿no? Y hablo mucho de la gestión de la expectativa, ¿no? Porque creo que eso al final no nos ayuda y por tanto cuando hablemos de una cosa es porque ya se acierta y esté maduro, ¿no? Por ir terminando con el presupuesto, capítulo 1, personal. Estamos hablando de que vamos a tener un superávit de 3,2 millones. ¿De dónde se va a sacar ese dinero para conseguir cuadrar las cuentas sin, como se hacía en anteriores presupuestos, pues con esos aprovechamientos urbanísticos, con ese ingresos ficticios que se metían en el presupuesto para encajarlo como se podía? Bueno, el presupuesto tiene un margen y lógicamente en ese margen hemos tenido que generarlo porque tenemos que tener la suficiente magnitud de que hay partidas que se pueden no ejecutar en su conjunto, otras que nos pueden faltar y que podamos tener la capacidad de maniobra que nos lo permita, ¿no? Porque siempre tiene que ser una previsión presupuestaria. Si hay un elemento que nos ha permitido avanzar y poder presentar un presupuesto es los mayores ingresos que vienen de la participación de ingresos del Estado. Desde el 2018 a 2025, la contribución del Gobierno de España a la aportación al Ayuntamiento de Jaén se ha incrementado en un 48% respecto a la aportación que había en su momento. Eso supone 14 millones de euros más que vienen cada año. Había menos retenciones. Han ido cumpliendo, habría menos retenciones. No, es porque se han incrementado los porcentajes de la participación del Estado, se ha incrementado la aportación del Gobierno de España a los ayuntamientos y también porque la actividad económica ha crecido en España. Participación en porcentaje, si la actividad económica hemos visto que España ha ido bien, que España ha crecido, que por más que nos quieran vestir una imagen de negro de este país, es todo lo contrario, somos la economía puntera de Europa y se está viendo también para la previsión del año 2026, por lo tanto hay una previsión de crecimiento que este año ha sido incluso de un porcentaje de un 15% y nosotros ya también prevemos incluso un 10% al margen de eso más
para el año 2026 y hemos sido generosos en ese sentido. También se prevén mayor ingresos de recaudación con ajustes catastrales que tenemos que hacer y mejorando de alguna forma algunas cuestiones que nos permitan mejorar la recaudación de lo que es los impuestos directos, que al final depende del ayuntamiento. Y con esa cesión que se hizo a Diputación, que va a través de la cesión de Diputación. Y sustancialmente esa es la parte principal que nos permite de alguna forma equilibrar el presupuesto. Luego contamos con algunas partidas que es verdad que tenemos que gestionarlas, pero son partidas sobre todo que nos permiten para esos márgenes de ajuste presupuestario que también que tenemos que ver para otras partidas que ya están ejecutadas, pero hay que contabilizarlas, pero ya están ejecutadas, por eso ese margen de superávit, porque al fin y al cabo tenemos que generarlas, que ya están ejecutadas incluso, y algunas partidas así de ese tipo, ¿no? Pero en general yo creo que el equilibrio viene por esa parte. Y personal, lo que decía capítulo 1, personal, quiero decir, hay un descenso, hay tasa de reposición, poco a poco se van jubilando y va habiendo menos trabajadores, pero supongo que eso también genera un problema porque hay determinados puestos muy concretos que son necesarios cubrir. Bueno, lo venimos haciendo a lo largo de estos últimos años, pues tratar de cambiar un poco ese perfil de la plantilla actual, de perfil más de operario, cambiarlo por perfil más técnico, que es el que necesitamos, también muchas veces de administración. Y bueno, yo creo que tenemos una ratio en cuanto a lo que es la entidad matriz del ayuntamiento bastante buena, está en un entorno de un 25%. Se habla, el porcentaje que se aconseja está entre el 25 y el 35%, en ese caso la ratio está por debajo, es verdad que hay que sumarle luego todos los de organismos autónomos, que son 10 organismos autónomos, asuntos sociales, deporte, urbanismo y todo el resto de centros especiales de empleo, Somuvisa, PASA, en fin, todo el resto de organismos que son al final los que nos incrementan a esa línea del porcentaje más alto de las administraciones y por eso ahí nos vamos hasta el 35%. Ahí tenemos que seguir trabajando y seguiremos trabajando para tener una plantilla lo más ajustada posible, que también que atienda a las demandas de la ciudad y que nos pueda permitir cumplir con los objetivos. Hablamos de 580 millones de deuda, si se ha reducido el periodo medio de pago a proveedores, pero hace un mes aproximadamente, con el asunto de esa deuda del gobierno central hacia la Junta de Andalucía, pues hubo un ayuntamiento que aprobó una moción y que y tú saliste diciendo que ese dinero que se diera a los ayuntamientos. ¿Habrá posibilidad en algún momento de que esa deuda pueda haber una quita? Pues no lo descarto, ¿no? Yo creo que formamos parte del Estado y los ayuntamientos que estamos en peor situación, al fin y al cabo, es una deuda nuestra, pero una deuda del Estado, ¿no? Y por tanto, dentro del entramado de instituciones, pues somos una más, ¿no? Y por tanto, no lo descarto, ¿no? En todo caso, lo más importante es que nos permita llevar a cabo el pago de la deuda, un funcionamiento ciertamente normalizado de la gestión del ayuntamiento, para que no tenga incidencia en el día a día de la ciudad, ¿no? Yo ayer lo hablaba con una chica que no era de Jaén, que había venido a vivir recientemente, y le preguntaba si lo notaba. Dice, pues no noto. ¿Tú notas que estamos en el ayuntamiento con mayor deuda por habitante de España? Y dice, pues no, la verdad no, porque yo vengo de vivir de Madrid, de otro municipio que era y tal, y la situación es, vivimos muy bien, vivimos muy bien y se vive bien en Jaén. Eso es mi objetivo, ¿no? Que no se note. Lleva poco tiempo viviendo. Y en el presupuesto, yo creo que hay gran calidad de vida en la ciudad, ¿eh? Y por eso vienen, y cuando comparamos cómo se vive en otras ciudades con mayor población y también las situaciones que se producen de dificultad en cuanto a vivienda, en cuanto a tráfico, en cuanto a otras cuestiones de servicios, yo creo que en Jaén, si valorábamos en calidad de vida, estaríamos en una ratio de las más altas de España. Sí, pero quiero decir, la deuda de 580 millones no ha lastrado durante mucho tiempo. No ha lastrado mucho tiempo. Primero, no tenemos presupuesto desde 2017, no tenemos inversiones y las únicas inversiones que pueden llegar son las que vienen desde fuera, de fondos europeos, de Diputación Provincial, del Estado. Pero no ha lastrado no solo la deuda, no ha lastrado la gestión que se ha ejecutado en Jaén Sí. las primeras décadas del año. Las primeras décadas han sido bastante, y la final del siglo pasado ha sido bastante deficiente en mi opinión, ¿no? En algunos sentidos, no en todos. Lo que quiero decir es que yo entiendo que se le quite peso, pero que sí que lastra una deuda de 580 millones. Sí, en este caso se prevé una devolución del pago de unos 10 millones de euros, lo que tendríamos que devolver y pagar en el año que viene, en el 2026. Está recogido en el presupuesto, que sería en torno a un 14% del presupuesto. Es verdad que nos gustaría tener menos, seguiremos trabajando para que sea menos, pero lógicamente, claro, 10 millones de euros que destinaríamos a otras cuestiones si no tuviéramos que devolverlo. Claro. Otro de los proyectos que ya se ha anunciado en
en alguna otra ocasión, es llevarse dependencias municipales a Correos, el edificio de Correos. Eso lleva desde el anterior mandato, que se tuvieron las primeras conversaciones con Correos. Finalmente, ¿cómo va a quedar ese proyecto? ¿Se compartirá espacio con Correos? ¿Será solo dependencias municipales? ¿Qué pasará con eso? Bueno, mi interés es que el edificio lo podamos utilizar únicamente nosotros, porque luego la gestión de compartir recursos dificulta el día a día, ¿no? Y mi solicitud a Correo ha sido que estudiésemos la fórmula para hacer el alquiler al edificio completo. Inicialmente habíamos previsto que pudiera compartirse algunas de las plantas inferiores con Correo, pero la última información que le hemos dado es la posibilidad de que se viese esa posibilidad. Ahí nos lleva a la necesidad de que ellos tienen que plantear una alternativa, y es lo que están buscando también, una alternativa por el entorno que permita también ubicarse por la zona centro y tener también las dependencias de Correos para dar servicio también a la ciudad. Porque el edificio del ayuntamiento está en ruina, ¿no? Esto es como el del chiste, ¿no? No deberíamos hablar muy mal del loro si queremos colocarlo, pero hay gran parte del edificio que está en una situación muy ruinosa. Bueno, el edificio en sí mismo no cumple las condiciones para prestar un servicio adecuado a la ciudadanía, tampoco para incluso la gestión de protocolo de la alcaldía. También nos cuesta trabajo llevarla a cabo porque no tenemos dependencia adecuada a este siglo XXI para poder atender las necesidades de reuniones, de recepciones, de visitas, de trabajo incluso, y por tanto requeriría hacer una inversión importante. Si hablamos de la parte más central, la que ahora mismo está en mejor estado. Hay otra que ya colinda con los edificios traseros, la parte que está ocupada ahora mismo por la asociación de mayores, incluso por la parte que tiene una residencial, por la parte trasera que da a Arco de los Dolores, que está en un estado también ruinoso, que eso forma parte del mismo inmueble, ¿no? Y por tanto yo creo que un entorno de la catedral que estamos hablando de recuperación, de puesta en valor, que se está llevando a cabo por empresarios, y lo estamos viendo en la calle Maestra, en la Casa del Reloj, que ya por cierto pues se ponen en marcha y en uso todo ese edificio, que la Carrera de Jesús está en obra ya el último que quedaba y por tanto todo prácticamente ya recuperado, y nosotros responsablemente tenemos que trabajar y planificando el nuestro, que el del ayuntamiento no puede ser que lo veamos de aquí a 5, 6, 8 años, un estado de ruina, ruina ya, pero total, para tener que abandonarlo y nos encontraremos con que que no hemos hecho nada al efecto, ¿no? Y por lo tanto, por responsabilidad, yo creo que tenemos que anticiparnos. En cualquier caso, esto será en otro mandato, como ya has comentado en alguna otra ocasión, no en este mandato. No vamos a tener hotel o lo que sea en este tiempo no nos da. En este mandato nos queda año y medio, hemos perdido un año y medio antes de la moción de censura y no podemos hacer más de lo que estamos haciendo, ¿no? No se estaría mal, ¿eh? Si ya tenemos una ubicación, un trabajo y el proyecto lanzado y la financiación para adecuar el edificio de Correos y tener previsto todo y preparado para poder unificar todos los sedes allí, yo me daría con un canto a la dientes. PASA, ¿qué horizonte tiene PASA? ¿Cuál es la idea para cambiar esa empresa? Y servicio de basura, que iría ligado a ese futuro de PASA, de recogida de basura y de limpieza. Seguimos en contrato, caducó el que tenemos con FCC. ¿Hacia dónde vamos? Se ha hablado de municipalizar el servicio. ¿Cuál es la intención antes de que termine el Bueno, pues en EPASA ahora mismo pues saber que tiene tarea, ¿no? Todo relacionada con el objeto principal que ha sido el de la movilidad. Dentro del plan de los fondos SEDIL también tiene un trabajo en el que está centrado ahora mismo, que es la puesta en marcha de la oficina de control, podemos decir, de toda esta zona de los aparcamientos y de instalaciones municipales, para poder optimizar los recursos, justamente evitar también tanto personal de instalaciones de barrio, instalaciones que en otro tipo, o en mercado incluso, que ahora mismo pues requieren dotación de mucho personal, y de esta forma bajar la ratio de la que hemos hablado antes. Todo va encadenado de alguna forma. También llevar a cabo toda la puesta en marcha del servicio de zona azul o zona naranja, que así sea, para beneficio también de los vecinos, y de esta forma también la mejora que venga con el tema de la movilidad en la ciudad. Y a partir de ahí, una vez que ya haya pasado estos próximos meses, los primeros meses del año, que ya hayamos puesto en marcha el presupuesto, que tengamos las primeras actuaciones de los fondos EDIL, es verdad que tenemos que ponernos y sentarnos a trabajar en lo que va a ser ese
ese futuro de la sociedad y en cuanto a la prestación de servicios, ¿no? Y si hacerlo de forma directa o directamente sacar a licitación a alguno de ellos, ¿no? En este año y medio tenemos que verlo también con nuestros socios de gobierno, porque no depende solo de nosotros, tenemos minoría inicialmente, pero ya sabemos que tenemos que tomar medidas en ese sentido. ¿Terminará el mandato con una solución hacia el servicio de limpieza, es decir, o con una licitación nuevamente del servicio o con la asunción de las competencias por parte de... A mí me gustaría, lógicamente, que tuviéramos una solución antes del final del mandato, pero hoy por hoy no puedo adelantar al 100% ninguno de ellos. Jaén Merece Más se manifiesta a favor de esa municipalización. No lo sé. Es que habría que verlo porque no lo hemos puesto ya, pero expresamente no lo hemos visto porque también tenemos que dotarnos de los recursos suficientes de la empresa, prepararlo para poder hacerlo, ¿no? Pero y de qué regulando un poco, ¿no? Me da la sensación de regulando no, lo que estaba muy claro que se iba a municipalizar el servicio. Bueno, pero es que hay fórmulas también intermedias, ¿no? También están las sociedades mixtas, también se pueden hacer sociedades participadas y también de esa forma contar también con recursos para el ayuntamiento. Entonces estamos estudiando las diferentes fórmulas, ¿no? Que no es, por tanto no lo tenemos cerrado al 100%. Hablando de concesiones, ALSA se queda, parece ser que es la adjudicataria del tranvía, está a falta de un informe que tiene que entregar a la Junta de Andalucía, con lo cual conviviría la misma empresa que pondría en explotación el sistema tranviario con los autobuses. ¿Era lo lógico y lo ideal para el transporte de la ciudad? No evita problemas, ¿no? Yo creo que no evita problemas porque al tener una misma empresa va a ser todo mejor porque lógicamente hay que derivar usuarios del transporte urbano de autobús al tranvía y conjuntamente y generar esas sinergias que lógicamente con una misma empresa va a ser más fácil. Nuevos autobuses, mejora del servicio va lento, desde que llegara ALSA se han hecho algunos avances, bueno, todavía yo creo que seguimos teniendo un servicio que está lejos de otras capitales de provincia. Bueno, yo creo que necesitamos llevar a cabo algunas acciones que no hemos podido implementarlas porque no tenemos en marcha el tranvía. El tranvía va a ser la pieza de cambio de la movilidad en la ciudad de Jaén, es la clave. Para ello ya tenemos que trabajar en esa mejora de la reordenación de las líneas y también la puesta en marcha de medidas que vengan a reducir el tráfico en algunas líneas que son importantes, que ahora mismo colisionan con el transporte público y lo hacen muy difícil, que pueda ser operativo en muchos casos, ¿no? Por tanto, con esa mejora de los autobuses que se pongan en marcha en los próximos meses, que lógicamente estaban previstos en contrato, con, por ejemplo, la llegada de un autobús eléctrico también que nos permita una nueva línea que llevaremos ya este próximo mes para la zona centro, desde la Glorieta a la zona centro, que será una nueva línea que se pondrá en marcha. Hay que hacer que el transporte, los usuarios hasta el tranvía y la reordenación del resto de líneas, de otras líneas que puedan hacerse también, yo creo que daremos la clave para que se mejore el servicio. ¿Tú consideras que se está retrasando la puesta en marcha del tranvía por una cuestión de coincidencia electoral con la andaluza? Yo creo que ha habido una estrategia para que lógicamente no se ponga antes, ¿no? O por lo menos no ha habido celeridad para cumplir con los plazos previstos con el Ayuntamiento de Jaén. Llevamos 5 años esperando la puesta en marcha del tranvía, ¿no? Prácticamente, ¿no? Finalmente tendréis que... Por lo menos muy raro, ¿no? Que va a coincidir estratégicamente prácticamente con la campaña electoral, ¿no? Finalmente vais a acudir a los tribunales en el caso de que esa duplicidad en el dinero que pagó, que tiene que pagar el ayuntamiento en una serie de anualidades para el arreglo de todo el sistema tranviario y esos fondos europeos que llegaron por parte del gobierno central, ¿iréis a los tribunales si la Junta no devuelve ese dinero? Lo que le puedo decir es que los servicios jurídicos ya lo tienen encima de la mesa, lo están estudiando. Por tanto, si no hay una reducción de esa aportación de la Junta del Gobierno de España que hizo la Junta de Andalucía, por supuesto buscaremos la fórmula para defender los intereses de los jiennenses, ¿no? Y si tiene que ser en los tribunales, sí lo vamos a hacer. Ya está encima de la mesa de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. La consejera en la última visita que hizo aquí a la provincia de Jaén dejaba caer un poco de que ellos se habían puesto en contacto con el Gobierno central y que le habían dado una respuesta al respecto. No dijo qué respuesta era a los medios de comunicación, pero que a vosotros no os había gustado esa respuesta al Ayuntamiento.
¿Tú tienes conocimiento de qué A mí no me respuesta consta eso. es? A mí la respuesta que me consta es la del Boletín Oficial del Estado, donde hay una concesión de una subvención y que tiene una aportación de 4,5 millones y que se llama puesta en marcha del tranvía de la ciudad de Jaén. Y por tanto entiendo que está teniendo un doble ingreso por una misma actuación, ¿no? Y por tanto, lógicamente no tenemos por qué pagarlo, porque entiendo que ese servicio viene financiado y subvencionado por el Gobierno de España con fondos europeos. Porque a la vez, porque los lectores de Extra Jaén sepan, porque a la vez se está pagando también esos 4,5 millones en esa serie de anualidades cuando se firmó el convenio, el último convenio, de 75% junto a Andalucía, 25%, y se recogía, bueno, Este es el 100%, tiene varias partidas. En el arreglo del sistema tranviario para ponerlo en marcha. Para llegar al acuerdo con la Junta de Andalucía tuvimos que asumir, que fue el cambio que se hizo en relación al anterior mandato, que el 100% de las mejoras de la infraestructura para adecuarlo para su puesta en marcha lo subía el ayuntamiento, asumiendo que había sido un gobierno municipal, en este caso del PP, el que había llevado a cabo actuaciones que habían impedido la puesta en marcha del tranvía en su día. Y por tanto, como lo había ocasionado el ayuntamiento, la responsabilidad, si no decía la Junta de Andalucía, era del ayuntamiento. Como tal, asumíamos los costes de la reparación y su puesta en marcha, que es lo que estamos asumiendo. Todas las obras y actuaciones que ahora mismo está haciendo la Junta de Andalucía lo pagan los vecinos y vecinas de Jaén. A esa obra, con los intereses y gastos de la compra de vagones y hubo que pagar, que era otros 4,5 millones, era este tipo de aportación. Para ello vino el Gobierno de España y nos inyectó los 4,5 millones de euros, que ahora es lo que la Junta nos quiere seguir cobrando. Y por tanto, la Junta no nos regala nada, pero sí es verdad que no han llegado esos 4,5 millones de euros. Y eso es una aportación que viene a ser cercana a los 10 millones de euros. 10 millones de euros si no le quitamos los 4,5 millones de euros, que se paga de forma anual 1 millón de euros al año. Eso es lo que viene ya dispuesto en el presupuesto de 2026. Al margen de esto hay un coste de explotación. Los servicios de transporte urbano no son, lógicamente, viables económicamente. Ahora mismo el transporte urbano de autobús, y por eso tenemos que hacer la fórmula para que sea más eficaz, que tenga más demanda, está suponiendo un coste de ayuntamiento de 5,5 millones de euros. Espero que tomemos alguna medida el año que viene para vincularlo más con el consorcio de transporte urbano, que nos permita ahorrar 1 millón por lo menos, y nos podamos quedar en 4,5 millones de euros, que es lo que se ha previsto en el presupuesto del 26. Si hablamos del tranvía, tal como nos pide la Junta de Andalucía, aunque no se vaya a poner en marcha el 1 de enero, porque deberíamos subir el 25% ahora ya sí del coste de explotación. Y en ese 25% del coste de explotación nosotros lo hemos valorado, tal como nos pide la Junta de Andalucía, en 2,6 millones de euros. Por tanto, tendría un déficit de explotación total de 10 millones de euros la puesta en marcha del tranvía. La Junta subiría en ese caso el 75. En ese momento es cuando la Junta asumiría algo. Pero he hecho una explicación porque entiendo que es un poco complicado. Sí, de todas formas, en esa parte de los 4,5 millones, la Junta siempre dice que todavía no se ha pagado nada, pero bueno, en cualquier caso siempre está la retención de la patrica, en la que se podría, como ha pasado en muchas otras ocasiones, sí, con los vagones, por ejemplo, como pasó, y se podría retener ahí. Pero bueno, la intención del ayuntamiento en el presupuesto viene recogido. Ya hemos hecho el primer pago, una retención del 24, que nosotros no estábamos. Hemos hecho el primer pago del 25, que se llevó a pleno reciente, pasado, y está previsto en el presupuesto del 26. Otro de los asuntos de calado fuertes que nos quedan en este tiempo de mandato es el Pegón, que ya está avanzado, está en exposición. Y bueno, ¿qué modelo de ciudad, hacia qué modelo de ciudad queremos caminar con este nuevo Pegón? Bueno, pues un modelo de ciudad equilibrado también, que decía antes, en el que lógicamente sea bastante homogénea. Tenemos que mirar a nuestro centro histórico, donde tenemos que seguir protegiéndolo, poniendo en valor, defendiéndolo, haciéndolo atractivo para que la gente siga viviendo en él en las mejores condiciones posibles. Un modelo de ciudad en el que la movilidad tiene que ser también un papel clave, fundamental. Hablando de esto, se nos ha pasado a hablar también de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Echa en falta que no hay nada, ninguna partida, en este caso para el distribuidor norte, distribuidor este, que tienen que ser grandes corredores verdes incluso, ¿no? Y que pudieran evitarnos esa colisión de transporte público que viene en el POG, venía en el POG anterior, y también en los planes generales y actuales, y había incluso un compromiso de financiación por parte de la Junta de Andalucía en todos los programas electorales, en este caso también del Partido Popular, y se incumple.
Y también una parte importante que es el desarrollo de vivienda, que bueno, hay algunos que ya se prevén en el plan del 96, que estamos trabajando en ellos, que es el sector que va debajo de Renfe, la incorporación de, lógicamente, del ferrocarril, que también es fundamental ahí en la estación del ferrocarril para abordar todo ese problema que tenemos ahora mismo con la línea del ferrocarril, y luego por el desarrollo del sector que estamos hablando, del entorno de la universidad, y sumándole pues el resto de áreas y que nos permita cerrar los distribuidores hacia la ciudad, ¿no? Vivienda, movilidad, centro histórico, suelos industriales, que también se prevé la ampliación de suelos industriales, y luego pues bueno, por recoger todas las demandas actuales que también estamos viendo en cada una de las zonas, ¿no?, más específicas. Hay también un apartado específico en este plan general de ordenación municipal, que es el conjunto histórico. De hecho, se ha hecho un documento específico para el conjunto histórico. Tú llevas toda la vida viviendo en el conjunto histórico. ¿Cuándo veremos un conjunto histórico con todos esos proyectos que llevamos tantos años esperando? Bueno, pues yo creo que se trata de ir trabajando poquito a poco, piedra a piedra, ¿no?, para seguir consolidando inversiones que permitan darle la vuelta a algunas de las situaciones que nos encontramos, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo estamos sentando la base, ¿no? En las próximas semanas nos va a tardar un poco, no sé si a final de año o tendrá que ser a 1 de enero, podamos tener en marcha ya la apertura de la calle El Bin, con un equipamiento que ya está abierto al usuario, nos sirva para dinamizar ese espacio. Estará acabado en el primer semestre del año también la puesta en valor del edificio de lo que es Santo Domingo, la antigua iglesia de Santo Domingo, que también otro equipamiento por parte de la Diputación Provincial con ese triángulo Carabaño Árabe, Santo Domingo y San Juan de Dios. Tenemos que seguir impulsando toda la zona del archivo histórico, que sabemos que puede tener más recorrido todavía si cabe. Le hemos cedido ya a la universidad el suelo de la Plaza de Santiago para que pueda llevar a cabo una residencia que sería un elemento también fundamental. Nosotros trabajaremos en el entorno de Ruiz Jiménez con el archivo municipal, que está previsto también en lo edil. Espero que en una primera fase no, pero si en la segunda lo pudiéramos contemplar, eso sí ya sería a partir de 2027. Y bueno, pues seguimos esperando a la Junta de Andalucía. Seguimos esperando a la Junta de Andalucía con el Conservatorio de Danza, seguimos esperando a la Junta de Andalucía con el solar de la APA3, denominado APA3 La Judería, con el solar de los Uribe y con equipamiento y con inversión en materia de rehabilitación de vivienda, que es fundamental. La rehabilitación para poder mejorar la vida de la gente y que la gente pudiese vivir allí y mejorar la vivienda, los pisos, las casas, que pudiéramos hacer una intervención continuada. Bueno, nuestra parte estamos cumpliendo, ¿no? Y bueno, ahora tenemos elecciones pronto y espero que nos sirva para que podamos contrastar quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo, y en este caso para que en el próximo mandato de la Junta de Andalucía pueda haber un cambio con nuestra ciudad, porque la necesitamos una administración aliada que actualmente no existe, no se está ni se le espera. Sobre todo en el conjunto histórico, son muchos años demandando ya, sobre todo el APA3, ese solar que lleva toda la vida ahí de la judería, son muchísimos años. Eso es gravísimo, ¿no? Porque además no hacen y nos dejan, pero no solo ahí. Hemos pedido el aparcamiento debajo del hípico, del antiguo hípico, en la Alameda, tampoco se nos concedió. Estamos pidiendo los distribuidores, tampoco. Se habla de ciudad sanitaria y no hablamos de situaciones de dependencia, o hablamos de atención a los temporeros, como estamos viendo en este momento, o estamos hablando de los centros educativos, donde tampoco llegan inversiones a nuestros centros. En definitiva, ya lo digo, en todas las áreas que toque, yo creo que la actuación de la Junta de Andalucía está siendo deficitaria. Terminando ya con temas de actualidad, los temporeros, estamos hablando de unas 500, algo más de 500 plazas en toda la provincia. El Ayuntamiento de Jaén ya ha puesto en marcha más de 200 plazas, se abrieron 170, la semana pasada se abrieron otras 60 camas, es decir, estamos hablando de casi la mitad de las plazas que se ofrecen Pues prácticamente el 50% de las plazas que se ofrecen en la provincia, y estas primeras semanas, que yo creo que son las más difíciles, porque es cuando llega la gente de otras provincias buscando trabajo, lo estamos subiendo a pulmón, podemos decirlo, ¿no? Sin esa coordinación que debería existir por parte de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues respondiendo a lo que yo creo que esta ciudad de Jaén, que es una ciudad acogedora y una ciudad que además la imagen que se tiene que trasladar de nuestro oro líquido, que tanto nos enorgullecemos de ello, es de que lógicamente se respetan los derechos humanos y tenemos el trato más digno posible, lógicamente, para gente que viene a trabajar en nuestras campañas de recolección de la aceituna.
Bueno, hemos hecho lo que hemos podido, nos hubiera gustado más, porque sabemos que no ha sido suficiente, pero bueno, espero que pueda servirnos para el próximo año, y lo que sí necesitamos es que no estemos solos, que la Junta de Andalucía nos ayude, que otros ayuntamientos se pudieran sumar y de esta forma evitar, pues de alguna forma, lo que ha costado el trabajo que hemos tenido que hacer estas primeras semanas. Ya está bajando, estos días, ayer y antes de ayer, ya ha bajado el volumen y la afluencia una vez que ya han abierto el resto de centros, y una vez que la campaña pues puede iniciarse. Estamos hablando de casi 3 semanas en los que prácticamente el único recurso de la provincia que había en la provincia era el de Jaén. ¿Tú crees que el Foro de la Inmigración debería entender ya que hay que abrir los albergues mucho antes, porque los temporeros llegan mucho antes con esta cosecha temprana que tenemos, y no este año el Foro de la Inmigración, en el que están representados Cáritas, están representados muchos organismos, que luego curiosamente Cáritas son los primeros que salen diciendo que hace falta abrir albergues, pero dentro del foro se lanza a partir del 20 de noviembre, es muy tarde, ¿no? Yo creo además que esto, como pasa con los incendios se dice que se apagan en invierno, pues estos problemas se evitan en verano y se evitan en primavera cuando se planifican estos recursos. Y se planifican primero con financiación. En ese foro no solo es que se indique el Consejo al Ayuntamiento, sino que al Ayuntamiento se nos tiene que ayudar aportando recursos que al final no recaigan solo sobre las arcas municipales. Y en este caso la Junta de Andalucía viene a financiar un 30%, podemos decir, de un dispositivo. Inicialmente, ¿no? Si fuese cuando ya se masifica o se incrementa, como ha tenido que hacerse este año, pues lógicamente queda en un porcentaje inferior incluso, ¿no? Y por tanto yo creo que hay que trabajar coordinadamente antes, lógicamente con la coordinación, el apoyo de todos, pero sería más fácil para los ayuntamientos cuando contaran con recursos. Jaén, al fin y al cabo, es un ayuntamiento más grande, tenemos que asumir por la capitalidad que tenemos, por la situación que se produce, pero entiendo también que otros ayuntamientos más pequeños, con menos margen de maniobra, pues si no cuentan con ayuda de la Junta de Andalucía, no van a ponerlo en marcha. Y por tanto digo que requiere que se disponga y se ofrezcan esos recursos, ¿no? Dos últimas cosas de actualidad. Recientemente, en plena feria de San Lucas, hubo una misión en China. ¿Qué podemos esperar de la inversión en China en nuestra ciudad? ¿Qué conseguiste ahí? Fuimos a darle respuesta a una visita que tuvimos de un condado de la provincia de Zhejiang, una provincia muy comercial en la zona de China, donde ya habían venido y donde lógicamente tenemos lazos con ellos bastante cercanos. Y también para una de las empresas que ya nos visitaron, tienen para la puesta en marcha de baterías. Fuimos con empresarios de Jaén, han establecido el contacto, siguen trabajando y por tanto el objetivo que marcábamos era ese, ¿no? De que pudiéramos poner en coordinación ambas empresas y pudieran generar esas sinergias que permitan no solo la coordinación con ellos de distribución de baterías en Europa a través de Jaén, sino también a futuro la puesta en marcha de una industria, una empresa en la provincia. Están trabajando en ello. ¿Podemos hablar de fecha? ¿Podemos hablar de...? No, pero ya ahí nosotros una vez que nosotros hemos hecho ese trabajo, ahora no, lógicamente no participamos y estamos un poco ya más al margen, pero al margen de eso también nos ha permitido establecer contactos para que podamos en otros ámbitos y otros sectores incluso también establecer sinergias con ellos. Próximamente, en los próximos meses, nos gustaría llevar a cabo una jornada empresarial en la provincia de Jaén, donde informemos al resto de áreas, al resto de empresas y todas aquellas que puedan estar interesadas, pudiéramos hacer una visión mixta también, donde pudiéramos desplazarnos para ir también a China y poder conocer, ¿no?, in situ la relación con otras empresas del mismo sectores o pudieran seguir trabajando. Y bueno, vamos a seguir recibiendo visitas, ¿no?, de equipos de arquitectura, de edificación que ya conocen nuestra ciudad, donde también quieren seguir trabajando y dicen que podemos servir también puede servir de puente para seguir trabajando en proyectos que nos son interesantes, ¿no? Por último, barrios. ¿Qué pasa con la Manseguilla? ¿Se va a conseguir arreglar esa situación que tiene el ayuntamiento con la Manseguilla? Mira, pues yo he tenido la mejor voluntad durante todo el año. Me he dirigido al alcalde de La Guardia en 2 o 3 ocasiones, por escrito, pidiendo una reunión y para poder sentarnos y poder trabajar. No he tenido respuesta alguna a lo largo de este tiempo. También entiendo que ha habido una situación personal que ha tenido y por tanto lo he respetado al máximo, y atendiendo a esa peculiaridad pues he estado cauteloso, ¿no? Pero lo último que he recibido ha sido ataques, lo mismo que han recibido ataques de la Manseguilla, ataques por su parte, por tanto
bueno, pues tomaremos las medidas para que los intereses de los vecinos de La Mansequilla y de Jaén se defiendan. Estamos en ello, estamos analizando cuáles son las posibilidades que podemos hacer y también desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista, bueno, en este caso administrativo y judicial, podamos defender los intereses de los vecinos de Jaén, ya que desgraciadamente de forma por la vía política y protocolaria y de la razón y de los hechos no se ha podido porque no he recibido respuesta por su parte. Y ahora hay otro conflicto, ya por último, con la asociación Cauce, ¿no? Que al parecer, bueno, van a hacer una serie de concentraciones porque dicen que el ayuntamiento quiere echarlos del local, un local que paga el ayuntamiento. Claro, bueno, es un local que no está en las condiciones adecuadas para ello. Nosotros lo tiene arrendado el ayuntamiento, paga 1.500 euros al mes, más, me parece que son más gastos, más, lógicamente más los gastos, más el conserje, más la limpieza y por tanto nos vamos incluso a casi 4.000 euros al mes. Y además para nuestras condiciones y tener un uso que a lo mejor no es un uso el que demanda normalmente este barrio o la propia ciudad. Nosotros tenemos una política de eficacia, de eficiencia, de concentración de recursos, lo estamos haciendo también para el ayuntamiento y por tanto la obligación es dotar los mejores recursos para que las asociaciones vecinales puedan llevar a cabo esos procesos de participación y trabajar para sus vecinos y colaborar con el ayuntamiento. Estamos trabajando en una sede propia del ayuntamiento en Puerta del Ángel, en el que podrían estar y pueden estar en las mejores condiciones y nuestra idea es pues tener la puesta a punto cuanto antes para que le sirva a la asociación Cauce, a otras asociaciones que pueda haber también en el entorno de San Ildefonso y podamos seguir trabajando bien, en las mejores condiciones y de la forma pues más eficiente para el ayuntamiento. ¿Crees que ahí está en modo electoral ya el Grupo Municipal y el Partido Popular aquí en Jaén? Terminamos ya con esto, con estas situaciones de los barrios que hemos estado viendo y están ya buscando ese rédito electoral con las asociaciones. Bueno, yo creo que por un lado... Incluso nombres para las listas. Bueno, yo creo que no han dejado de estarlo nunca, ¿no? Yo creo que desde primera hora lo hemos visto, ¿no? Con algunas entidades muy activas que han estado, bueno, pues utilizándose o trabajando de la mano muy alineados con el Partido Popular, ¿no? Hay hechos cercanos, ¿no?, para ello, ¿no? Y también lo hemos visto con algunos hechos recientes donde ha habido implicación muy de puestos políticos del Partido Popular también con el trabajo de algunas entidades sociales y vecinales en este caso también. Bueno, yo creo que lo que tenemos que dejar trabajar a las entidades, y es verdad que la participación es libre para todo el mundo, pero evitar que tengan esa intencionalidad política partidista, porque político es todo, pero partidista para que puedan tener una participación sana y lo que esperan los vecinos y vecinas de los barrios. En cualquier caso, eso también se ha dado en otras formaciones también. El PSOE siempre ha habido asociaciones alineadas más hacia un color que hacia otro. Participar en política no es malo. Las listas se han ido nutriendo de representantes de asociaciones vecinales. No es malo en sí mismo, ¿no? Siempre que digo que haya una participación sana y no se utilice de forma partidista las instituciones o en este caso las organizaciones vecinales. Julio Millán, muchísimas gracias. Esperamos esa aprobación del presupuesto para este año. El día 25, esperemos que sí. Y ese nuevo pegón que le dé un impulso a la ciudad de Jaén. Muchas gracias. Muchísimas gracias.